Hermanos y hermanas, bienvenidos a nuestra microcapacitación semanal. Hoy día hablaremos acerca de el lenguaje común y cómo es que este lenguaje común puede ayudarnos a lograr nuestro objetivo como maestros de seminarios e institutos. Si usted es maestro de instituto y está preocupado por los manuales que no están actualizados, esta capacitación le ayudará a centrarse mejor en lo que tiene que hacer como maestro y cómo utilizar los materiales aprobados. Agradecemos al hermano Jimmy Vázquez, quien nos ayudó con una presentación muy buena acerca del lenguaje común. Al final, usted podrá responder algunas preguntas en el Forms o en el Canvas. El lenguaje común permite que una organización unifique, clarifique y simplifique la comprensión intencionalmente. En este caso, los maestros de preparación misional, los maestros de cualquier curso base o los maestros de los otros cursos de religión, debemos todos hablar un mismo lenguaje, un lenguaje común que nos identifique a todos. ¿Cómo lo vamos a lograr? Como ustedes pueden ver aquí en el gráfico, hay tres enfoques importantes que tenemos que utilizar en cada clase de instituto de religión. El primer enfoque debe ser todas nuestras clases centradas en Cristo, como muestra el círculo de color azul. Luego debe estar todas nuestras clases basadas en las Escrituras, y nuestras clases, todas ellas deben estar enfocadas en el alumno. Cuando logramos utilizar estos tres círculos, creamos esta intersección en el centro de la conexión de los círculos. Se llama conversión a Jesucristo. Usted, como maestro de instituto de religión, debe lograr buscar la manera de equilibrar los tres círculos en el centro. ¿Cómo vamos a trabajar con el manual Enseñar a la manera del Salvador para ayudar a cumplir la promesa de nuestro amado profeta? Para eso, usted tiene que entender como maestro lo siguiente. Siguiendo el consejo del presidente Dieter F. Uchtdorf, a menudo trato de recordar que en todos mis esfuerzos por enseñar el Evangelio y llevar a las personas a Jesucristo, no puedo convertir a nadie. Solo el Espíritu Santo puede hacerlo. Podemos decir las palabras, pero la conversión es una cuestión del Espíritu. Sucede cuando el Espíritu Santo toca el corazón de una persona. Responde a su influencia al seguir al Salvador. Siguiendo el consejo de nuestro amado apóstol y también profeta, ustedes hagan lo que hagan en el salón de clase, no van a poder convertir a nadie. Ustedes no tienen la misión de convertir. Quien trabaja en la conversión es el Espíritu Santo, pero ustedes tienen tres armas poderosas que pueden ayudar a la conversión de una persona. Estas tres armas son centrarse en Cristo en todas sus clases, basarse en las Escrituras y en las citas de apóstoles y enfocarse en el alumno. Entonces viene la conversión, porque el Espíritu Santo trabaja en eso. Observen este párrafo con el cual van a enseñar ustedes constantemente. Centrarse en Cristo quiere decir nos centramos en cada experiencia de aprendizaje en Jesucristo, en su ejemplo, en sus atributos y su poder redentor. Cada clase ustedes deben encontrar un ejemplo de Jesús, un atributo de Jesucristo, algo que pueden aprender de Jesús. No importa el tema que estén llevando, sea resiliencia, sea temas de la familia, sea temas del amor, sea temas de doctrinas del libro de Mormón. No interesa el curso que estemos enseñando, pero todas sus lecciones deben centrarse en Cristo. Ustedes deben ayudar al alumno a aprender el Evangelio de Jesucristo como se halla en las Escrituras y en las palabras de los profetas. Cada lección debe utilizar Escrituras. Cada lección debe tener citas de apóstoles y de profetas. Y por último, ayuden al alumno a cumplir su rol en el aprendizaje por sí mismo. Denle tareas, denle asignaciones, denle la oportunidad al alumno de explicar, compartir, de hablar. El alumno debe en el salón de clases tener la oportunidad de ejercer lo que está aprendiendo, de poder aplicar lo que él está aprendiendo. Si ustedes cumplen la norma con estos tres círculos, entonces el Espíritu Santo trabajará para la conversión. Nos esforzamos por invitar al Espíritu Santo a cumplir su rol en cada experiencia de aprendizaje.
Cuando hablen de Cristo, hagan sentir el Espíritu. Cuando usen escrituras y marquen las escrituras, el joven debe sentir la influencia del Espíritu. Y cuando el joven arme grupos, tenga la oportunidad de practicar, debe ser edificado por el Espíritu. Entonces el Espíritu Santo, como dijo el presidente Uford, cumplirá su función en el salón de clase. Aun cuando nosotros tenemos la tabla del manual, centrarnos en Cristo y principios de la enseñanza que hemos visto en la anterior microcapacitación con los 4 pilares, y centrarnos en Cristo, usted debe tener muy claro y enfocado en su visión como maestro, que observe los números que aparecen a continuación. Centrado en Cristo es el número 1, basado en la Escritura es el 2 y enfocado en el alumno es el 3. Pero existen maestros que en el número 4 se enfocan solo en el Salvador Jesucristo, su clase, y en las Escrituras, dejando a un lado al alumno. No hay participación del alumno, no arma grupos el alumno, no forma parte de donde, como dijo el profeta, y ahí encontrarás una identidad. Podrás ser edificado con tus amigos, pero a veces cuando un maestro no le da la oportunidad al alumno de compartir, de hablar, entonces solo se ha centrado en Cristo y solo ha usado escrituras. ¿Qué pasa en el caso de que un maestro solo use escrituras y citas de apóstoles y solo se enfoque en el alumno? Arma grupos, da la oportunidad que los alumnos compartan y usan escrituras y hasta usan citas de apóstoles, pero no hablan de Cristo, no se enfocan en Cristo. Entonces su círculo está cerrado solamente entre el 3 y solamente en el círculo 2. Pero ¿qué pasaría si al revés el maestro solo se enfoca en el alumno y también solo se enfoca en Cristo? Y el maestro no está utilizando escrituras y no está utilizando citas de los profetas. Existen casos de maestros que hablan mucho del Salvador, hablan mucho de las historias del Salvador, y se enfocan solo en el alumno, pero no usan las escrituras, ni tampoco están usando citas de profetas actuales. Como pueden ver, puede haber un péndulo entre utilizar solo el círculo 1 con el 3 o el 1 con el 2, o a veces el 2 con el 3. Usted como maestro tiene que asegurarse de utilizar el nivel 7, es decir, la conversión a Cristo viene gracias a la influencia del Espíritu cuando un maestro utiliza correctamente los 3 círculos. En mi clase yo debo hablar de Cristo, debo usar escrituras y citas de profetas actuales, y también debo enfocarme y dar la oportunidad que el alumno participe y tenga oportunidades de practicar en el salón de clase. Entonces usted va a tener cada clase para preparar sus lecciones, ver si el manual del maestro, sea antiguo el manual o sea un manual nuevo o un manual totalmente nuevo como el que ya están en los cursos base y el curso de preparación misional, ya tienen este enfoque de los 3 círculos. Pero hay manuales muy antiguos como el Evangelio de la Vida Productiva, Doctrina del Evangelio, Preparémonos para un Matrimonio Eterno, Antiguo Testamento. Son libros muy antiguos que no tenían muy claro el enfoque de estos 3 círculos. Así que usted como maestro tiene que, al preparar su lección, identificar dónde se encuentran. Por ejemplo, este es un manual de una clase en la que el maestro está preparando su lección, y como pueden ver, la parte enfocada en el alumno se encuentra en esta parte, donde dice que le invite al alumno a que él pueda compartir un sentimiento. Me estoy centrando en el alumno. O esta otra parte, en la sección 2, está hablando de Cristo. O en la parte 3, estoy utilizando escrituras. Veamos otro manual. Aquí en otra lección de otro manual, también puedo ver que sí están las escrituras, que corresponde a basado en las escrituras. Tenemos la cita de una persona, una autoridad que está hablando de Cristo, está centrado en Cristo, y tenemos una actividad donde el joven tiene que anotar una impresión, un sentimiento. Entonces me estoy enfocando en el alumno, está centrado en el alumno o enfocado en el alumno. Ahora usted como maestro tiene que equilibrar esos 3. Pero existen casos de manuales, por ejemplo, aquí no hay algo específico que me hable de Cristo, pero hay un cuadro
que está exponiendo y hablando del Salvador. Entonces estoy enfocándome en Cristo. Sí existen citas como Mateo 27 al 22. Hay una escritura. Y sí dice en la parte de aquí, usted podría invitar a los alumnos a comentar cualquier cosa que leyeron en el capítulo 8. Cuando yo le estoy invitando al alumno a actuar, a participar, estoy enfocándome en el alumno. Cuando juego con estos tres círculos, entonces puedo yo hacer que el Espíritu también trabaje para influir y ayudar. Hay casos como en esta lámina del manual de este maestro, la guía del Espíritu, no hay una parte que hable del Salvador. Solo hay citas, que serían escrituras, basadas en las escrituras, y la parte en la que dice, escriba en la pizarra y pida o dele un minuto a los alumnos para que ellos memoricen una frase o una referencia. Entonces me estoy centrando en el alumno, pero no hay de Cristo. Entonces yo tengo que seguir leyendo el manual y buscar en qué parte del manual habla de Cristo. Si no lo hubiera, yo tengo que buscar una lámina, un cuadro, algo que me ayude a entender la guía del Espíritu Santo, pero también cómo el Salvador utilizó eso o cómo el Salvador mencionó acerca del Espíritu Santo su función o su trabajo. Tenemos otro caso acá de otro manual antiguo. En este manual antiguo tampoco he encontrado una parte específica que hable de Cristo, pero sí habla de las Escrituras, como pueden ver Doctrina y Convenio 130, y más abajo tengo 1 Corintios. También tengo escriba, o sea, estoy dando una actividad a los jóvenes, ¿no? Luego dice, anote las respuestas. Entonces yo puedo anotar en la pizarra lo que los jóvenes dicen y de esa forma me he basado en las escrituras, me he enfocado en el alumno. Pero si no hablo del Salvador, si no hablo algo de mi Señor Jesucristo, entonces solo estoy centrado en el punto 2 y punto 3 y he dejado el centrado en Cristo a un lado. Entonces usted como maestro tiene que revisar su manual, identificar en qué parte está hablando de Cristo basado en las escrituras y enfocado en el alumno. El lenguaje común permite que una organización